Y la pastora Myung Lee también dio misma opinión conmigo. Por eso, escuchando sus opiniones, y a través de esa prédica, espero que ustedes puedan chequear por sí mismos que si realmente obedecen mutuamente o no. En el caso de la relación entre los padres y los hijos, ¿han tenido interés a lo que dicen los otros con paz, amor y confianza? Entre los amigos también, ¿insisten su opinión primero o escuchan lo que han dicho los otros? A pesar de sus opiniones, no se concuerdan. Espero que lo chequean a través de esta prédica. Los padres también no deberían insistir sus opiniones porque son padres. Esto es igual que los dictadores. Deberíamos chequear que si obedecemos mutuamente en nuestra vida cotidiana. Supongamos que una madre preguntó a su hijo qué quiere comer y la respuesta de su hijo es: yo quiero comer una sopa. Y su madre le respondió: excepto esa sopa, porque es bastante calor. Entonces este hijo le respondió: yo quiero comer el pescado. Y la madre le respondió que no tenemos el pescado ahora mismo, entonces escoge otro. Entonces este hijo le respondió a su madre que yo quiero comer cualquier cosa que pueda cocinar. Escuchándolo, espero que ustedes se queden a sí mismos también. Entre los amigos también. Para cenar afuera, una persona preguntó a los otros qué quieren comer. Y en mi caso también. En ese caso yo suelo responder: yo quiero comer alguna comida específica, pero aunque los otros miembros me dijeron que ellos querían comer lo que yo quiero, pero después de escuchar mi opinión, suelen escoger otra cosa. Entonces, entre los amigos también deberían chequear si obedecemos unos a otros, poniendo atención a lo que han dicho los otros. Entre los creyentes también, supongamos que los organizadores de un evento en la iglesia les preguntan las opiniones. En esa situación, ¿solo insisten su opinión? Citando lo que han dicho los que son superiores a la persona que tengan opinión opuesta a ustedes. En esa ocasión, por ejemplo, estamos en una situación que otra persona insiste en diferente opinión que ustedes. En este caso, hay algunos miembros que citan lo que he dicho a los otros pastores para que los otros miembros puedan aceptar mi opinión. En la iglesia también existe un orden según los cargos. Existen presidente y vicepresidente o los líderes de cada parroquia, cada célula también. Pero si están en una situación que no concuerdan con sus opiniones, ¿suelen obedecer a los otros? Deberían chequearlo.
Y en el caso de las personas que son que están en el puesto superiores a los otros, no hay que pensar que los otros deberían seguirles, pues son los líderes de la iglesia. Para mantener la paz, hay algunas ocasiones que insisten obedecer incondicionalmente a los otros. Entonces deberíamos chequear si realmente quieren obedecer a los otros. Si no obedecemos unos a otros en nuestra vida cotidiana, no será difícil obedecer la palabra de Dios. Obedecer en nuestra vida cotidiana normalmente no son difíciles. Cuando superemos nuestra teoría y la situación, podemos obedecer la palabra de Dios. A veces, para obedecer espiritualmente, hay algunas ocasiones que deberían mostrar nuestra fe ante las cosas invisibles. O a veces se tardan mucho tiempo que dar los frutos, aunque ustedes ya obedezcan la palabra de Dios. Por lo tanto, si no tienen el amor hacia el Padre Dios, no se podrán obedecer. Pero si no obedecemos en nuestra vida cotidiana, tampoco será difícil obedecer la palabra de Dios. Tal como dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humano, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nos ha dejado ser tentados ya que podemos resistir aunque nos dé cualquier cosa. Y una vez que superemos esta prueba, nos dará la bendición inimaginable. Hace unas semanas, los estudiantes me visitaron y me dijeron que, Pastora, ¿cuándo dará las prédicas? Porque ellos quieren escuchar mi testimonio. Por eso, como no preparó este testimonio en mi contexto de la prédica, yo quisiera compartir mi testimonio relacionado a la obediencia. Hace 20 años, cuando yo tenía 25 o 26 años, yo tuve una oportunidad de recibir la fe espiritual. A través de esta experiencia, yo me transformé totalmente. A través del testimonio de la semana pasada, hemos escuchado que el pastor principal era muy tímido antes. Y los miembros de nuestra iglesia suelen pensar que yo soy una persona muy positiva y muy valiente. Pero, en cambio, en el caso de la pastora Myung-ni, ella es verdaderamente valiente y tiene un talento de conversar con los otros. Pero yo no suelo hablar muchas cosas y no puedo mantener la conversación con los otros. Pero cuando yo tenía 25 o 26 años, yo no podía imaginar que yo voy a ser una pastora. Pero mientras yo trabajaba en la iglesia, naturalmente, yo llegué a tomar el camino de ser la pastora.
Como yo era muy tímida, no podía orar fervientemente también, considerando los otros. Pero para quebrantar mi idea, yo empecé a obedecer la oración ferviente. Y una vez que empecé a orar, yo comencé a tener el valiente. Y un día la directora Bongrimni me insistió que haga la presentadora de la ceremonia de otorgar el premio en la reunión de la oración, la reunión especial de la oración. Pero para obedecer a la directora Bongrimni, aunque yo no me gustaba mucho en ese momento, yo lo acepté con amén. Y desde ese punto yo empecé a orar a Dios Padre que me daba el coraje. Aunque no sabía que yo he hecho bien o no, pero yo me encargo 2 veces la presentadora de la reunión especial de la oración. Y después la directora Bongrimni me insistió leer la letra de las canciones durante la reunión de la oración. Aunque yo era muy tímida, también lo acepté para obedecer a la directora Bongrimni. Y trate de leer el corazón de la directora Bongrimni siempre. Y mientras tanto, que he leído la letra de las canciones durante la reunión de la oración, yo recibí un talento de hablar correctamente. Pero porque antes yo no hablaba mucho con los miembros de mi familia tampoco. Pero un día la directora Bongrimni me dijo que es muy sorprendente que usted, la pastora Mi Kyung-lee, llegó a hablar muy bien, porque antes no era así. Y para mí también es una cosa muy sorprendente que Dios me ha permitido. El único que yo hice antes fue obedecer a directora Bongrimni. Como yo era muy tímido, no puedo saludar a los otros. No puedo decir buenos días, sino buenos días. Solamente. Pero después de leer la letra de las canciones durante la oración de Daniel, imitando a los locutores de televisor, yo llegué a recibir el talento de hablar correctamente, claramente. En su vida cotidiana también hay algunas ocasiones que necesitan nuestra capacidad que supera nuestra limitación. Pero si dependemos de Dios, Dios nos dará ayuda para superar nuestra limitación. Tal como dijo antes por el versículo, nuestro Padre Dios nos ha permitido la prueba que podamos avanzar. Y si una vez que pasamos esta prueba, nuestro Padre Dios nos dará muchas bendiciones. En mi caso también, si no obedecíamos en ese momento, creo que no podría estar en ese púlpito. Y aprovechando esta ocasión, muchas gracias a la directora Bongrimni. En su vida cotidiana también, cuando obedecemos, espero que ustedes puedan darse cuenta de las bendiciones que puedan recibir si obedecen la palabra de Dios.
Espero que chequean a sí mismo si ponen atención a lo que dicen los otros en su hogar, trabajo, escuela y en la iglesia, y que sean obedientes unos a otros en su vida cotidiana. Durante 30 años de la historia de Manmin, hemos experimentado a través del pastor principal, aunque él es la cabeza de la iglesia, que obra el milagro poderoso, siempre pone atención a lo que hemos dicho, no ha pasado por alto aún las cosas pequeñas, sino ha memorizado en su corazón para obedecer a los inferiores. Según lo que recuerdo yo, pastor principal siempre ha obedecido a los otros como padre, esposo y como una cabeza de la iglesia. La razón por la que nuestro pastor principal obedecía a Dios es así. Ha obedecido no solo por la gracia que le hizo encontrarse con Dios, sino por su hábito que ha adquirido en su vida cotidiana desde su niñez como un hijo, un hermano en su hogar. Además, luego de experimentar el amor de Dios, siempre ha obedecido a Dios. 순종이 기본이 되신 삶 속에서 하나님의 사랑을 체험하시니 오직 하나님의 말씀에 순종하셨다는 사실입니다. Ruego en el nombre del Señor que reciban las bendiciones de parte de Dios luego de transformarse a través de esta prédica. Si hay alguien que todavía no se den cuenta de la razón por la que no entren a la loca de la fe y al Espíritu. El título de la prédica es la obediencia. Primero, vamos a ver los tipos de la obediencia. Y el segundo, vamos a ver qué tipo de obediencia que Dios alegre. Supongamos que ustedes sean los jefes de una empresa. Aunque el empleado de su empresa trabaja mucho, si no concuerdan con lo que el jefe quiere, no se podrá conseguir nada. Al trabajar según lo que quiere el jefe, sería la obediencia verdadera. Para hacer la obediencia verdadera ante Dios, deberíamos darse cuenta del corazón del Padre Dios primero. Para esto, deberíamos unirse con Dios. Entre más unimos nuestro corazón con lo de Dios, podemos darnos la voluntad de Dios. Entonces, la verdadera obediencia puede producir en el estado que unimos con nuestro Padre Dios. Es decir, una vez que entremos al Espíritu completo, podemos hacer la obediencia verdadera. Entonces, antes de entrar al Espíritu completo, no podemos hacer la obediencia verdadera. No es así. Para obedecer de manera verdadera, hay que llevarla a cabo sinceramente a base del corazón de amar a Dios. Nuestro pastor principal también, aunque no entren al Espíritu completo al principio, con el corazón de amar a Dios el Padre sinceramente, podían obedecer a la palabra de Dios. La obediencia que han hecho obligatoriamente o que han hecho por su justicia propia no es verdadera. Además, la obediencia a la fe es algo que practiquemos aun los imposibles. Lo que les es posible deberían llevar a cabo ustedes. Supongamos que un estudiante pidiera a sus padres que estudien en vez de él. ¿Esto es justo? O imaginemos que un trabajador pidiera a sus padres que trabajan en vez de él, ya que le es difícil tomar un metro por la mañana debido a un montón de la gente. ¿Esto es correcto? Practicar las cosas posibles no es la obediencia verdadera. Hay que llevar a cabo las cosas que podamos hacer. No será justo pedir a Dios que no tengan gripe, aunque duerman abriendo las ventanas en el invierno. Si un hijo ya crecido pide a su padre viejo que le ayude a tomar agua, ¿qué hay que decirle? Pueden tomar agua con su mano, ¿no? Es cierto que obedecemos lo posible para nosotros. Obedecer a lo que no se concuerdan a su teoría y pensamiento es la obediencia verdadera. Participar en el servicio con todo nuestro corazón, alma,
orar sin cesar, guardar el día de reposo sin cesar, sin faltar, diezmar y dedicarse de las cosas espirituales es nuestro deber. Llevar a cabo este tipo de trabajo no es la obediencia verdadera. Por ejemplo, el caso de que los padres se sirven las cucharadas de comida a los bebés no es absurdo. Sin embargo, si los padres siguen dando las cucharadas a sus hijos ya crecidos, sería anormal. En el caso de los nuevos miembros, pueden recibir las bendiciones si guardan el día de reposo, diezman y oran completamente. Pero para los estudiantes que mantienen la vida cristiana más de 1 año, 2 años, es natural que hacer estas cosas. A través de este hábito no deberían esperar las bendiciones. A través del testimonio de hoy, escuchando el testimonio de los hermanos de la Iglesia Moldova, en un corto tiempo ellos logran un desarrollo grande. Ustedes ya han visto la escena de que ellos oren, ¿no? Ellos no tienen una silla suave, pero ellos se arrodillaron sobre el suelo. Pero porque para ellos les es difícil porque ellos no tienen un hábito de sentarse sobre el suelo, sobre el piso. Pero ellos se arrodillaron sobre el piso para orar fervientemente, ¿no? Creo que la razón por la que ellos han logrado el desarrollo grande con un corto tiempo es obedecer. Y también ellos trataron de imitar a la iglesia Central Manmin poniendo la pintura en el púlpito, misma pintura que estamos viendo ahora. Y a través de su actitud de obediencia, ellos están en el camino de salvar a muchas almas a través de su fe. Con solo el deseo será difícil obedecer verdaderamente. Deberíamos transformarse en nuestro corazón a lo que Dios desea. Con solo una determinación no podemos obedecer verdaderamente. Primero deberemos echar la maldad que está en nuestro corazón y después deberíamos unirse con nuestro Padre Dios. Entonces, vamos a ver con qué tipo de corazón obedecemos. Hay varios tipos de la obediencia. El primer tipo de la obediencia es obedecer obligatoriamente. Si no, supongamos que deberíamos recibir un castigo si no obedecemos. Entonces la gente obedecería con el temor contra Dios. Supongamos que Padre Dios escribe una letra en el cielo: yo soy Jehová. Yo les castigaría si no me obedecen. Entonces toda la gente puedan creer en Dios. Pero no es en la voluntad de Dios. Porque nuestro Padre Dios no quiere que sus hijos creyeran en Dios por el temor. Nuestro Padre Dios nos ha permitido tener una libertad de escoger a Dios. Por eso quisiera que sus hijos escojan a Dios con su voluntad. Supongamos que un dictador imponga su autoridad. En ese caso, ¿cómo se trata a los que se lo resisten? Hace a los opositores que no pueden vivir en esa sociedad y perjudica reputación, propiedad, incluso intentan matarles. Entonces la mayoría de la gente suele obedecer a la orden de su dictador, aunque no es justo. En nuestra vida cristiana también, ¿cómo obedecemos? A veces yo reprochaba a algunos líderes de parroquia para guiarles a obedecer verdaderamente.
뭐 강요에 의해서 이렇게 하는 건 아니지만 그냥 우스갯소리로 이렇게 하는 얘기겠지만 자 이렇듯이 혹여 내가 불순종하면 지적받으니까 Han obedecido a causa de que no quieren ser reprochados o que hay que entrar a la loca de la fe o al espíritu. 처럼 이렇게 말씀을 하시니까 순종해야 영으로 들어간다니까 Si obedece por esta razón, esto es la obediencia, no es la obediencia verdadera. 순종할 수가 없고 힘에 의해서 순종하는 것이기에 그 얼굴에도 표가 날 수밖에 없습니다. Si no obedecen con el gozo, si no lo hacen obligatoriamente, parecen por su rostro lo que sientan. 순종이 되어져야 합니다. ¿Cómo sentirán su jefe si obedecen de manera obligatoria o difícil? En el caso de ustedes, obedecen contra su voluntad. 감사로 하는지 아니면 억지로 힘들게 하는지 아마 느끼실 수 있을 것 같습니다. 그렇다면 내가 주인된 입장이고 내가 머리대 Supongamos que ustedes sean los jefes o los líderes de una parroquia, pero si los líderes que estaban juntos con usted no obedecen con el gozo, serían muy afligidas, ¿no? Entonces, nosotros también deberíamos checar a nosotros mismos si obedecen con gozo o no. El segundo tipo de la obediencia es obedecer solo cuando puedan llevar a cabo según su capacidad. Es decir, obedecen solo cuando la instrucción y la orden se concuerdan a su pensamiento. Los que corresponden a este tipo solo obedecen cuando puedan hacer. Si no coincide con su pensamiento o con su corazón, desobedecen. El rey Saúl, quien es el protagonista del versículo de hoy, corresponden a este tipo. Samuel informó la palabra de Jehová al rey Saúl. El 1 Samuel capítulo 15 versículo 3 dice: Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Pero el rey Saúl, si ven 1 Samuel capítulo 15, versículo de 7 a 9 dice: Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayores, de los animales engordados, de los carneros y de todo bueno, y no lo quisieran destruir, mas todo lo que era vil y despreciable y destruyeron. Saúl no obedeció la orden de Jehová que destruya todo lo que tiene Amalek, sino tomó vivo al rey de Amalek y dejó los animales engordados entre los carneros, etc. Samuel preguntó a Saúl por qué desobedecen la palabra de Dios. Saúl respondió que lo había dejado para sacrificarlas a Jehová. Al final, Dios rechazó a Saúl y nos dijo que ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. También a través del versículo de 23 nos dijo: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas ley. Así, aunque hacía lo que se concuerdan a su pensamiento, pensaba que había obedecido. En el caso de ustedes, ¿no han pensado que obedecieron a pesar de que habían hecho según su manera? Si es así, por fin, no podrán obedecer si no coinciden con su opinión. Este tipo de personas no obedecen si no coincide con su pensamiento. Aunque Dios ordena,
hacen lo que quieren. Entonces Dios les echó a este tipo de personas. El tercer tipo de la obediencia es obedecer incondicionalmente. Ellos no tienen su opinión, sino aceptó siempre con amén. No piensan que por si acaso si yo puedo hacer o no. Y no consideran si la orden concuerdan con su pensamiento o no. Espero que ustedes se pongan en el lugar de Pedro. Si ven Mateo capítulo 17, versículo 27, Jesús dijo a Pedro: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Es decir, en la boca del primer pez que saques, luego de echar el anzuelo, hallarán el dinero. Y le dijo que pagaran impuestos. Si Dios le mandaran así, ¿pueden obedecer? O pensarían, ¿cómo podrían conseguir el dinero tomando un pez en el mar? O habría algunos que le digan, no saben la manera de pescar. No obstante, Pedro obedeció según lo que dijo nuestro Señor. Lucas capítulo 19, versículo 30 dice, diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, jamás desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis, así, porque el Señor lo necesita. Jesús les mandó traer el asno atado. ¿Sí que ustedes pueden obedecer? ¿O no decirán a Jesús, necesitan comprar ese asno? ¿Ya tiene dinero o no? ¿O yo deberían prestar el dinero? Sí que ustedes en esa situación pueden aceptar, pueden obedecer con solo amén para traer ese asno. Espero que ustedes puedan checar a sí mismos según su medida de fe. Pedro no compró este asno. Nuestro Señor solo les dijo que traerá el asno. Y si alguien os preguntaré por qué lo desatáis, y le responderéis así, porque el Señor lo necesita. ¿Ustedes pueden obedecer? Aunque Pedro no lo había comprado, le obedeció, según lo que dijo nuestro Señor. Aunque Pedro debería pasar una prueba, gracias a este tipo de corazón, él llegó a ser un mejor discípulo y están en el puesto superiores del reino del cielo luego de fallecer en la cruz colgando al revés. Entonces, como Pedro, deberíamos obedecer incondicionalmente, no considerando su teoría ni su pensamiento. Nuestro pastor principal también ha mantenido su vida cristiana al principio. No ha obedecido obligatoriamente por el pensamiento carnal, sino lo ha hecho así pensando que haya que guardar la palabra de Dios. Nunca ha pensado la recompensa de parte de Dios, sino obedece la palabra de Dios, considerando el corazón del Padre Dios. No considerando que la obediencia puede ser una manera de recibir las bendiciones, luego de alegrar a Dios. Participaban en la cruzada de avivamiento para conocer la voluntad de Dios y escuchando las prédicas de los pastores, ha obedecido las palabras de Dios y siempre ha orado para obedecer según la voluntad exacta de Dios.
간증에도 그런 고백이 있었죠. Hemos escuchado una confesión 또 기도에서 풀어주신 그 말씀들 de un hermano que agradeció al pastor principal que nos ha permitido escuchar las palabras profundas espiritualmente, ¿no? Durante los 34 años del ministerio de Manmin, siempre ha tenido la vida obedecida ante Dios. 순종하는 삶을 살고 계십니다. Especialmente el ministerio de Israel por 3 años que pastor principal hizo con obediencia no fue fácil como nuestro pensamiento. Nosotros solemos pensar que la obra de pastor principal todo va a ser muy bien. Aunque sabemos que el Señor es nuestro Salvador, muchos israelitas consideran que el Señor es uno de los profetas no más. O a veces hay unos que piensan que el Señor es el profeta falso. La tasa de los cristianos en Jerusalén es 3% nomás. Ellos están sufriendo de la persecución, el problema de la boda, el trabajo, el futuro, etc. Según la Constitución, es imposible evangelizar entre los miembros de la familia tampoco. Así que el hecho de que un extranjero lleve a cabo el ministerio no fue fácil. A veces los judíos extremados enviaban una bomba a la casa de los cristianos. Bajo esta circunstancia, para organizar una cruzada de avivamiento que se transmite de manera oficial, necesitan tomar en prenda de vida. No obstante, nuestro pastor principal no le preocupaba considerando la situación física. Siempre obedecía la palabra de Dios solo pensando la voluntad del Padre Dios. Resultó que los creyentes israelitas llegaron a evangelizar sin presión y se han crecido el número de los cristianos a través de esta cruzada en donde exclamó que solo Jesús puede ser nuestro Salvador verdadero. Deberemos obedecer incondicionalmente si no concordan a su teoría o a su pensamiento. Si ven el ministerio de pastor principal, hemos sentido la felicidad, orgulloso, ¿no? Siempre que escuchamos su testimonio, estamos llenos de la felicidad y orgulloso. Pero solo los que obedecen de manera como nuestro pastor pueden recibir las bendiciones de parte de Dios. Espero que ustedes también puedan obedecer así. El cuarto tipo de la obediencia es obedecer con mucho gusto, dándose cuenta del corazón de quien ordena. Superando el nivel de obedecer incondicionalmente, llegan a ser obediente dándose cuenta de la voluntad del corazón. Si tiene corazón de entender la voluntad de quien ordena, llegarán a comprender su mente. Una vez que llegan a entender su voluntad, podrán obedecer, aunque parezca imposible por el pensamiento humano. Antes, nuestro pastor principal mencionaba el color negro, porque el color negro no le gusta a nuestro Padre Dios. Por eso, en nuestra iglesia Manmin es difícil encontrarse el número oscuro. Pero en el mundo es fácil ver el color negro en nuestro hogar, en el mundo también. Y nuestra iglesia, incluso todos los altavoces se tapa con la tela blanca para cubrir el oscuro, para ocultar el color negro. A veces, nuestro pastor principal chequeó hasta una línea negra sobre la ropa. Pero deberíamos entender la razón por la que nuestro pastor principal mencionó el color negro. No es para obedecer literalmente la Biblia. A veces hemos visto a los miembros de mujeres que llevan la ropa de color parecido como negro.
Por eso cuando yo le reproché, ellos suelen decirme que no es color negro. Pero nuestro pastor principal ya saben que en el cielo están cubiertos con los colores brillantes. 또 때로는 이렇게 삼겹살이나 돼지고기를 좋아하시는 분들이 계세요. 그래서 아니 Y a veces hay algunos miembros que les gustan comer carne, 싫어하시는 거, el cerdo. 하나님 원치 않으시는 거 무조건 순종해 가십니다. 그렇게 좋아하셨던 예전에 말씀하시죠. Aunque nuestro pastor principal le gustaba comer carne de cerdo, pero una vez que escuchó que Padre Dios no le gusta el cerdo, él quitó comerlo. 드시는 분에게 왜 돼지고기가 그렇게 좋냐고 그러면 빨리 먹어서 없애야 된다고. 우스갯소리로 하는 얘기지만 자, 왜 하나님께서 그렇게 하지 말라고 말씀하시는지 Deberemos entender por qué nuestro pastor principal nos insistió no usar el color negro ni comer el cerdo. Porque cuando hacemos lo que no le gustaba a nuestro Padre Dios, los satanas se gozan. Cuando hacemos las cosas no agradecen a Dios el Padre, los satanas los tentaría. Entonces, si aceptan la oscuridad una vez, será fácil aceptar 2, 3 o más veces. Así que no deberíamos hacer las cosas que no le gusta a nuestro Padre Dios. Si no obedece esta cosa pequeña, tales como quitar, comer el cerdo, no usar el color negro, pero si entienden el corazón del Padre Dios y del pastor principal, deberían obedecer lo que ellos dicen. Con esta obediencia, nuestro Padre Dios nos dará la fuerza de obedecer verdaderamente. 작은 거라도 내가 순종할 수 있는 마음이 되어질 때 하나님께서 기뻐하시고 또 하나님께서 또 영육간에 축복을 더해 주시게 됩니다. 여기에 다윗님께서 이 말씀을 또 해 주실 때 Cuando nuestro pastor principal menciona el color oscuro, nos ha explicado que los satanas se gozan cuando usamos el color negro o las cosas que no alegren a Dios el Padre. Entonces, antes, nosotros obedecemos incondicionalmente sin darse cuenta del corazón del Padre Dios. Pero mientras oramos ante Dios el Padre, nos dará la ayuda para entender o darse cuenta del corazón y la voluntad del Padre Dios que nos manda. La actitud de que Abraham se sacrificó a Isaac como ofrenda es la obediencia, que corresponde al último tipo de la obediencia. Como Abraham creó la buena voluntad del Padre Dios, podían obedecer verdaderamente. No pensó que Dios le tendrían en cierto momento, sino creo que Padre Dios revivió a su unigénito Isaac, aunque se ofreció como una ofrenda. Creo yo que Dios revivió a su hijo a pesar de que se le sacrificó a él, quien sería matado como ofrenda. Como Abraham creó la buena voluntad de Dios, puedo obedecer verdaderamente. En la vida del pastor principal y nosotros podíamos ver su obediencia. En su libro de testimonio, Mi vida, mi fe, nosotros pudimos ver el proceso, porque el pastor principal fue expulsado de la denominación anterior. Aunque el pastor principal obedeció bien, pero de la denominación anterior fue expulsado. Aquel momento y
entre 300 pastores representantes solamente y estaba de acuerdo 30 pastores para despedir al pastor principal de la denominación anterior, pero él fue expulsado. En aquel momento algunos pastores buenos querían ayudar al pastor principal y eso persuadieron al pastor principal que mintiera. Porque en aquel momento algunos pastores malos tenían envidia por causa del avivamiento de nuestra iglesia y también el comité de arte. En aquel momento el pastor principal hacía el comité de arte y también la predica, la profecía, porque recibió la profecía por Dios. Ese pastor principal no pudo mentir y no pudo obedecer a los hombres, sino a Dios. Eso y fue expulsado. En aquel momento casi nadie huyó del pastor principal. Eso fue expulsado. Pero fue la manera de Dios Padre. Y en la denominación anterior, el pastor principal perdió la posición de pastor, aunque obedeció por completo a la palabra de Dios. Creo que el carácter de pastor principal es muy bueno, por lo que no quiso dañar a nadie. No quiso perjudicar a nadie. A pesar de esto, él no quería comprometerse con nadie para obedecer a Dios Padre. Es decir, siempre quería andar por el camino correcto. Nosotros también, cuando andamos por el camino recto y nosotros creemos que Dios Padre nos protegerá, ¿usted cree así? En la vida del pastor principal. Y el pastor principal siempre andaba por el camino recto, pero se encontró con dificultad y prueba. A pesar de esto, el pastor principal continuaba andando en la palabra de Dios y no tenía rencor, sino con agradecimiento buscaba la voluntad de Dios. En fin, a través de esta exposición de la denominación anterior, el pastor principal pudo fundar nueva denominación propia, es decir, las iglesias de Santidad Unida de Jesucristo. Y el pastor principal fue elegido como un presidente de esta denominación. Dios Padre ya sabía que el pastor principal no podría traicionar la denominación anterior, por lo que permitió esa prueba. Pero porque el pastor principal tenía que tener su propia denominación para hacer la misión mundial más liberalmente, y eso Dios Padre permitió este tipo de proceso de la prueba. Y eso fue expulsado de la denominación anterior. Pero estaba en la voluntad de Dios. Eso, y el pastor principal pudo fundar su propia denominación, las iglesias de Santidad Unida de Jesucristo. En el año 1991 pudo fundar nuestra denominación. Y luego con esa denominación, el pastor principal pudo cumplir la misión mundial. Solamente obedeció a Dios con amén y sí. En cualquier situación, en cualquier dificultad, siempre obedeció a Dios Padre. Eso pudo cumplir la misión mundial hasta ahora. Hasta ahora yo expliqué 4 tipos de la obediencia. Es decir, la primera obediencia es la obediencia. Aunque obedecieron, pero depende del corazón y habrá varios tipos de obediencia. ¿Cómo están ustedes? Algunos obedecen involuntariamente, algunos obedecen solamente dentro de su límite, algunos obedecen incondicionalmente, algunos obedecen entendiendo la voluntad de Dios Padre. Entonces, ¿qué tipo de obediencia puede ser más agradable a Dios? Es el cuarto. Es decir, entendiendo la voluntad de Dios, obedece a Dios. Pero por lo menos nosotros debemos llegar hasta el nivel de obedecer incondicionalmente. Más allá de esto, nosotros debemos llegar hasta el cuarto tipo, es decir, obediencia con entendimiento. Pero básicamente debemos tener la obediencia incondicional porque es la mínima nivel para ser el instrumento de Dios Padre, porque Dios Padre puede usar a tal personas también. Pedro también era así. Pedro no pasó por muchos años con Jesús, solamente por 3 años. Por 3 años estando con Jesús, Pedro obedeció
incondicionalmente, sin pensamiento, por lo que pudo ser el instrumento de Dios. Y así, y la obediencia agradable a Dios es la obediencia incondicional, también la obediencia con entendimiento. Más allá de nuestro pensamiento y límite, nosotros debemos obedecer a Dios Padre. Yo espero que todos ustedes puedan obedecer así, con este tipo de obediencia. Entonces, para obedecer a Dios Padre, ¿qué debemos hacer? Para hacer la obediencia agradable a Dios, ¿qué debemos hacer? Primero, nosotros debemos eliminar todo nuestro ego. Ego significa y nuestra propia entidad y que hemos hecho con nuestro crecimiento y educación y cultura. Naturalmente, y depende del crecimiento y ambiente, educación, nosotros seremos diferentes. Pero debido a este ego, a veces no podemos obedecer. Jonás capítulo 1, versículo 2. Dios mandó a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pero Jonás no obedeció. No fue a Nínive, sino huyó a Tarsis. Es decir, con el corazón de desobediencia, huyó. Para Jonás, la voluntad de Dios no era primero, sino su sentimiento, su rencor. Jonás quería ver la destrucción de Nínive. Jonás ya sabía que si él hubiera anunciado la voluntad de Dios, entonces ellos se habrían arrepentido. Es decir, la profecía de Dios sería la última oportunidad para Nínive. Jonás ya sabía esto. Eso huyó a Tarsis. Fue a otra dirección. Porque Jonás ya sabía que Nínive podría evitar la destrucción. Aunque sabía muy bien la voluntad de Dios, pero Jonás odiaba a los nínives. Eso, y para él, su odio era primero y eso huyó a Tarsis. Y así, aunque sepamos la voluntad de Dios Padre, pero cuando tengamos nuestro propio ego fuerte, nosotros no podemos obedecer a Dios. Dios Padre nos dijo, odiar es un homicidio. Pero cuando tenemos nuestro propio sentimiento fuerte, odiamos a nuestro compañero, nuestro hermano. No obedecemos a la orden cuando tenemos rencor. Por eso algunas personas dicen que no están desobedeciendo, solamente quieren hacer con su propia opinión mejor. Cuando tenga éxito con su propia opinión, entonces será más orgulloso, diciendo que si siempre tengo razón y luego desobedecerá continuamente. Pero de veras, su opinión no estaba bien. Solamente otros compañeros, otros hermanos obedecen a tal personas para mantener la paz. Hermanos, nosotros debemos morir espiritualmente para tener solamente Dios en nuestro corazón, para habitar Dios en nuestro corazón, debemos morir cada día. Si no tenemos ego, obediencia será muy fácil, pero cuando tenemos nuestro ego fuerte, la obediencia será muy difícil. Es decir, a medida que tenga más ego, tendrá más excusa y pretexto. Tal persona siempre echa la culpa al ambiente, a su familia, a su falta de conocimiento. Aunque su jefe reprende misma cosa, pero no quiere corregir, siempre quiere excusar con pretexto. Yo también yo di un apodo a una hermana Ibyong en coreano. Ibyong es una palabra echada con dos palabras, excusa y pretexto. Porque esta hermana siempre excusa con pretexto, desobedeciendo. Eso yo di este apodo. 얘기를 했었는데 오직 이유하면 변명이 많으면 또 그런 얘기를 하겠습니까? 자, 내가 순종하고 싶은 마음. A propósito, cuando obedecemos, cuando queremos obedecer a Dios Padre o cuando queremos obedecer a nuestra jefe, pero con pretexto, con excusa,
no podemos obedecer. 내가 순종하고자 하는 마음이 아니라 Excusa 곧 y pretexto 순종하지 es 못해서 una evidencia 하는 de querer 마음인 것입니다. no obedecer. 여러분들 한번 생각해 Hermanos, 보세요. ahora pensamos 내가 juntos. 가까이 있는 사람들에게도 마찬가지입니다. A nuestros 목사하는 vecinos 자가 también. 윗분이기 때문에 윗분에게만 내가 순종하는 것이 아니라 Algunos solamente quieren obedecer a sus 순종은 jefes. 의미에서 순수히 따름이라고 되어 있습니다. Obediencia significa seguir a la voluntad de otros, no solo a los jefes, sino mutuamente unos a otros. Nosotros debemos obedecer. Si tenemos este corazón, nosotros podremos mantener la paz y podremos ser uno. 얘기하는 것마다 이유와 변명을 댑니다. Pero 저거 siempre 저거 tenemos 저거 excusa y pretexto y echamos la culpa a otros. 속여 우리의 모습 가운데 ¿Cómo están 그러하지 ustedes? 않은지 ¿Cómo 살펴보시기를 son 바랍니다. ustedes? 지금까지 34년 Por 34 años hasta ahora. 10년이 됐든 Y 20년이 됐든 creo que algunos 30년이 됐든 asistieron a nuestra iglesia 10 años o 20 años. Y a propósito, nosotros hemos visto al pastor principal. Nosotros debemos comparar con pastor principal. Nosotros, cuando manda algo a pastor principal, Dios, y pastor principal no usa su propia teoría, pensamiento. Además, Dios Padre siempre manda a Dios Padre las cosas imposibles por la fuerza del ser humano. Pero pastor principal no piensa claramente, sino obedece incondicionalmente. No calcula de antemano la posibilidad de cumplir, solamente trata de obedecer. Gracias a esta obediencia, fue ampliado el reino de Dios y fue cumplido la misión mundial hasta ahora. Un día Dios Padre mandó a Dios Padre que viera el cielo. Mirando el cielo y mandó a Dios Padre que mirando al cielo y chequeara la puerta celestial y el movimiento de las nubes y dirección del vuelo. Obedeciendo a este mando, el pastor principal miraba al cielo por varias semanas. Además, aquel momento era muy calor del verano. Normalmente las mujeres no quieren ver al cielo en el verano porque no quieren broncearse. Eso quieren llevar las coras o crema de broncear, crema de sol. Pero Pastor Principal no quiso usar la gorra porque parecía una descortesía ante Dios. Eso, sin gorra, miraba al cielo. Además, y a veces podía ver que se abrió la puerta celestial, pero cuando no se abrió la puerta celestial, Pastor Principal pensaba que tenía la falta de su esmero y eso se encontraba con más esmero. Gracias a ese entrenamiento espiritual, nosotros podemos gozarnos de la temperatura y clima perfecta que en cada evento en nuestra iglesia. Es decir, a través de este entrenamiento espiritual, Pastor Principal ahora puede controlar el clima y temperatura. Entonces, la vida de Pastor Principal siempre es la de obediencia a Dios, también a nosotros. Y así nosotros también, como los miembros del Pastor Principal, debemos obedecer a Dios Padre perfectamente, también unos a otros, para cumplir, para tener la obediencia agradable a Dios. El segundo, no debemos tener codicia y avaricia. Por causa de la codicia y avaricia no podemos andar por el camino recto. La codicia es un pensamiento malo y será instigado por Satanás. Si Satanás instigara, entonces obedecerá. Eso, a medida que tenga más codicia y avaricia, no podrá andar por el camino correcto. Codicia es un tipo de deseo carnal para aprovechar. Por ejemplo, si no obedeciera, si no andara por el camino recto, y podría ganar mucho dinero, entonces, ¿qué tipo de camino quiere elegir? Naturalmente, los hijos de Dios Padre no querían andar por el camino incorrecto para ganar más dinero y abandonar este camino incorrecto para andar por el camino de Dios. Nuestro pastor principal también, por 7 años, sufrió de enfermedad grave antes de conocer a Dios, por lo que por 7 años de la dificultad tenía mucha deuda, pero después de conocer a Dios y recibir la salida divina, y
trataba de pagar esta deuda. Aunque tenía muchas oportunidades de ganar mucho dinero, pero para guardar el día de reposo, negó toda la propuesta de ganar de dinero. Si Pastor Principal hubiera tenido la codicia y avaricia y deseo del dinero, entonces habría abandonado la voluntad de Dios. Y así cuando tenemos la codicia y avaricia, no podemos obedecer perfectamente a Dios Padre. A medida que tengamos esta codicia y avaricia, nosotros nos descarriaremos del camino de Dios. Lo que quiero decir ahora es que después de conocer a Dios Padre, nuestro Pastor Principal obedeció perfectamente desde cuando era nuevo creyente. Es decir, no después de entrar en Espíritu, sino desde cuando era nuevo creyente. Es decir, desde el principio. Solamente obedece a Dios con amén y sí. No importaba su ambiente, su atmósfera, su deuda, su dificultad no. Aunque tenía que ganar mucho dinero para pagar esa deuda, Pastor Principal no andaba por el camino incorrecto. Pero lamentablemente en nuestra iglesia y algunos enfermos recibieron la sanidad divina y luego no quieren asistir a la iglesia, no quieren orar para ganar dinero. Pero Pastor Principal no era así. Solamente obedeció a la voluntad de Dios desde cuando era nuevo creyente. Creo que ustedes ya están en nuestra iglesia ahora, en la vigilia de viernes, porque ustedes han cambiado mucho espiritualmente. Creo que la mayoría de ustedes han sabido vivir la vida de Pastor Principal, pero comparando con Pastor Principal, ¿cuánta obediencia tenemos ahora? Santiago capítulo 1, versículo 15 dice, la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Como esa palabra, cuando tenemos la codicia, tendremos una concupiscencia. Por causa de concupiscencia cometer ese pecado, por causa de ese pecado llegará la muerte. Por causa de la codicia y avaricia, siempre quiere aprovecharse, quiere elegir su propio camino. Puede aprovecharse, quiere obedecer. Si no, no quiere obedecer. Pero para la obediencia verdadera, no contara, no calculara el beneficio. No importa la actualidad, sino siempre pensara en la voluntad de Dios Padre, y eso incondicionalmente. Sin pensamiento obedecerá, con amén en sí. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando tenemos codicia y avaricia, no podremos recibir la bendición financiera. Porque con codicia y avaricia, si pudiera recibir la bendición financiera, entonces causaría más pecado, más problema espiritual. Y será abandonado por Dios y será caído en la muerte. Romanos capítulo 13, versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Como esta palabra, después de fundación de nuestra iglesia, Pastor Principal prohibió un préstamo mutuo entre los miembros, porque excepto la deuda del amor, no debíamos prestar y ni pedir el prestado. Después de la fundación de nuestra iglesia, 디렉tora 복님이 compró algún récord, algún radio con la tarjeta de crédito y aquel momento Pastor Principal hizo a ella devolver aquel radio porque prohibió una deuda de tarjeta de crédito a aquel momento. Así rigurosamente enseñaba a nosotros.
그 돈을 porque aquel momento y director Labuni compró 교회에 con tarjeta de crédito sin, 보증서지 말라고 es decir, 했던 말씀을 y 저버리고 정도에서 벗어나 보증을 서게 되고 pidiendo 그로 un 인해 prestado 결국 스스로 어렵고 del 힘들게 banco. 되어지고 가정도 어려워지게 됩니다. A propósito, y además Pastor Príncipe prohibió una garantía entre los hermanos, pero desobedeciendo a esta voluntad de Pastor Príncipe, algunos tuvieron gran problema financiero. Todo esto es por causa de la codicia y avaricia. Algunos prestaban y pedían prestado. Por causa de esto, y los hermanos perdieron la paz y acusaron mutuamente. Eso Dios Padre ya prohibió de antemano. Eso, aunque parecía muy pequeño, nosotros debemos obedecer. Si no tenemos codicia y avaricia, podemos obedecer muy fácilmente a estos mandamientos. Eso para obedecer perfectamente debemos abandonar nuestra codicia y avaricia. Los líderes de la iglesia deben quebrantar hasta autoconcepto, autojusticia para oír la voz del Espíritu Santo y andar por el camino correcto. Al hacer esto, nosotros podemos obedecer a la voluntad de Dios Padre perfectamente. Diablo Satanás también puede leer el corazón de los hombres en la carne. Es decir, ya sabe muy bien la manera de tentar y estar contra Dios. Ellos saben muy bien. Por lo que usan su manera para tentar a los hermanos. Eso, para no ser tentado, debemos abandonar nuestra codicia y avaricia. Para obedecer a Dios Padre. En tercero, debemos tener los frutos de amor espiritual. Si amamos a Dios, creo que los miembros también aman a Dios, eso naturalmente, al oír la palabra de santidad, naturalmente queremos obedecer a la voluntad de Dios Padre. Pero en la vida real, en mayor caso, desobedecemos a Dios. Porque como le dije hace un rato, ya que tenemos ego en nosotros, no podemos obedecer. Cuando trabajamos, usamos nuestro propio pensamiento, nuestra propia sabia, nuestra propia opinión. Entonces, ¿por qué no pudimos matar a nosotros mismos, aunque habíamos oído muchas palabras? ¿Por qué no podíamos hallar nuestra maldad? Porque algunos piensan que yo tengo fe, soy miembro de esta iglesia amada por Dios, también yo tengo mucha tarea. Eso estoy obedeciendo a la voluntad de Dios Padre. Ellos mismos tienen este tipo de malentendido y están contentos con este nivel. Pero esta obediencia es la obediencia propia en su límite, no es la obediencia agradable a Dios Padre. Por ejemplo, algunos obedecen a los hombres de espíritu completo, pero no quieren obedecer a los pastores que no han entrado en el espíritu. Ese tipo de corazón no puede agradar a Dios Padre. Los pastores siempre enseñan la palabra de Dios, pero algunos quieren obedecer a los hombres de espíritu, pero no a los pastores que no están en el espíritu. Este corazón no puede agradar a Dios Padre. Como le dije hace un rato, Pastor Príncipe ama a Dios y también ama a nosotros, todos nosotros. Ama la familia de la fe y eso obedece a nosotros. Aunque éramos pequeños, Pastor Príncipe obedece a nosotros para servir a nosotros. Para servir así, nosotros debemos tener amor espiritual. Pero cuando tenemos una parcialidad y una discriminación, nosotros obedecemos solamente a los hombres de espíritu. No debemos hacer así. Si realmente amamos a Dios Padre, debemos creer unos a otros. Y eso debemos obedecer a todos con amor espiritual. Cuando obedecemos a los pequeños, podemos cumplir la obediencia perfecta. En el mundo también, algunos padres se sacrifican hasta su vida para sus hijos, por sus hijos. Por ejemplo, algunos padres lanzaron su propio cuerpo en el fuego para salvar a sus hijos. A veces en el agua, porque ellos aman a sus hijos.
Así, cuando tenemos amor espiritual, no nos importará fuego y agua. Nosotros podremos sacrificarnos nuestra vida. Cuando Jesús fue colgado en la cruz, los discípulos abandonaron a Jesús por el temor, pero María Magdalena y algunas mujeres estaban al lado de Jesús hasta el final, porque ellas amaban a Jesús realmente. El amor echa fuera el temor. La Biblia dice, ya que ellas tenían el amor espiritual y eso no tenían temor, no importaba su propia vida para guardar al lado de Jesús. Ustedes también, si realmente ama a Dios, si ama a Pastor Principal, si ama unos a otros, entonces puede obedecer todo. Si tiene ese tipo de amor en su corazón, entonces, como le dije hace un rato, nosotros podemos tener primero y segundo requisito. Debemos amar a nuestros hermanos. Nosotros debemos amar a nuestros siervos del Señor. Si tenemos este amor espiritual, podemos obedecer hasta los niños. Si tenemos este amor, podemos vencer nuestro límite. Si podemos matar nuestro ego también. Pero si no tenemos amor, entonces no podemos tener la fe. Si no tenemos amor, no podemos tener una esperanza para obedecer a Dios Padre. Jesús amó a Dios y creyó en Dios y tenía esperanza en el cielo. Por lo que Jesús pudo vencer todo el camino doloroso. Aunque mucha gente se burlaba de Jesús y fue azotado mucho, y mucha gente traicionaron a Jesús, pero Jesús no odiaba a nadie, sino amaba a todos. Y eso pudo andar por este camino doloroso. Nosotros también, nuestro corazón, nuestra acción deben seguir a Jesús. Si realmente amamos a Dios Padre, entonces podemos abandonar nuestros preciosos. Ahora ustedes deben corregir por qué no tiene mayor fe, no por causa de la maldad y no por causa del pecado. Yo pienso así. Si realmente ama a Dios, si realmente ama al Señor y al pastor principal, entonces para compensar la gracia del pastor principal, ustedes agradecerán a Dios y se sacrificarán. Entonces con ese agradecimiento y lágrimas podrá hallar su maldad, su pecado. Es decir, por el poder de amor, ustedes pueden cambiar, pueden abandonar a sí mismos. Antes, un día, antes yo también trataba de desechar la envidia que estaba en mi corazón. Por ejemplo, cuando Pastor Principal viajaba por otros países para la cruzada, a veces yo no podía entender por qué alguien acompañaba con Pastor Principal. Es decir, dentro de mi corazón yo tenía una envidia y celos, por lo que aquellas noches yo siempre oraba con lágrimas. Aquel momento yo no podía entender porque en el caso de Pastora Sujili, cuando Pastora Sujili acompañaba con Pastor Principal, yo estuve feliz porque ella era mi hermana, pero cuando yo veía a otra hermana que acompañaba con Pastor Principal, yo también. Y yo quería acompañar con Pastor Principal. Y eso yo sentí celos y envidia. Eso, después de pensar así, yo me arrepentía mucho con oración y lágrimas. En medio de oración me di cuenta de que con este tipo de celos y envidia yo no podría entrar en la Nueva Jerusalén. Entonces, para siempre, eternamente, yo no podría vivir con mi familia, con Pastor Principal, con mi mamá, con mis hermanas. Al pensar así, no podía menos de abandonar el celos y envidia. Es decir, cuando yo tenía el amor hacia Pastor Principal y mi familia, yo podía eliminar el pecado y celos y envidia.
Ustedes también, si realmente ama al pastor principal, entonces, naturalmente no quieren tener la maldad en su corazón, abandonar el celos, envidia y adulterio también. Porque por causa de esto, usted no podrá ir a la Nueva Jerusalén. Eternamente no podrán vivir con pastor principal. Hermanos, nosotros asistimos a la iglesia Mamén juntos. Vimos juntos el poder del pastor principal. Otros pueden ir a la Nueva Jerusalén, pero ¿qué sucederá si usted no pudiera ir a la Nueva Jerusalén? ¿Usted puede sobrevivir? ¿Usted puede vivir con felicidad sin vivir a la Nueva Jerusalén? Por supuesto, y comparando con la vida de la tierra, la vida del reino de los cielos será muy feliz. Pero tendremos un arrepentimiento eterno en el reino de los cielos si no pudiéramos ir a la Nueva Jerusalén. No por la boca solamente. Nosotros siempre confesamos que vamos a la Nueva Jerusalén juntos, pero no con la palabra simplemente. Si realmente tiene ese tipo de esperanza, usted debe eliminar su maldad, su pecado. Si realmente tiene este tipo de añoranza, Dios Padre les ayudará. Eso debemos chequear nuestro amor espiritual que está en nuestro corazón. Eso usted debe tener el corazón agradable a Dios Padre. Quiero decir la conclusión. La palabra de hoy dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosera de los carneros. Es eso, Dios Padre se complace en la obediencia. Para agradar a Dios Padre debemos obedecer. No debemos usar nuestro propio pensamiento. Solamente debemos obedecer con amén y sí. Entonces podemos ser instrumentos de Dios para el reino de Dios Padre. Segunda Samuel capítulo 23 está escrito los nombres de los valientes de David y sus acciones. Para David ellos sacaron el agua del pozo de Belén. 3 valientes. David no mandó a ellos. Solamente David dijo a solas: ¿quién me diera a beber de agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Hablaba a solas. Pero 3 valientes, ya que amaba a David realmente, y eso para David, se arriesgaba su vida por David y sacaba el agua del pozo de Belén. Aquel pozo estaba en medio del campo de enemigos. Para David se arriesgaba su vida. Nuestro Dios Padre está buscando este tipo de valientes y obreros en nuestra iglesia, sin usar nuestro propio pensamiento, oyendo la voz del Espíritu Santo y obedeciendo. A tal personas Dios Padre puede usar a tal personas como instrumento de Dios. Y así, nosotros debemos entender el corazón de Dios Padre como 3 valientes de David. Nosotros debemos cumplir la obediencia perfecta para ser instrumento del Espíritu Santo en ese último mundo. Yo espero que todos ustedes puedan llegar a ese nivel en el nombre del Señor Jesucristo. Meditando la palabra de hoy, oramos juntos. 우리가 순종이라는 말씀을 들어왔습니다. 목자님의 그 삶을 돌아보면서 아버지 목자님께서는 어떻게 순종하셨는지 하나님을 영접하신 후로부터 지금까지 한결같이 변함없는 순종을 이루어 오셨습니다. 내 생각과 내 이론에 맞춰서 순종한 것이 아니라 오직 하나님 뜻을 먼저 생각하셨고 하나님 말씀하신 바를 먼저 생각하셔서 그 모든 것들을 행해 오셨습니다. 아버지 우리도 이제 그럴 수 있는 아버지 마음이 되게 하여 주시고 오직 나는 없고 나는 죽어지며 오직 아버지 말씀에 순종하고 내 안에 사심과 욕심이 없으며 오직 정도로 쫓아나가며 영적인 사랑으로 순종해 나갈 수 있는 모두가 되게 하여 주시옵소서. 감사하오며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Ahora recibamos la oración por los enfermos por la pantalla. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo, pero si no están enfermos, por favor, coloquen su mano en su pecho. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios,
Y tú manifiesta poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quitar ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, las vísceras, los intestinos, cada coyuntura, todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Cristo al enemigo diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad fuera. Toda enfermedad contagiosa fuera. Toda enfermedad terminal endémica y todo tipo de enfermedad recientemente descubierta sea quemada por el fuego del Espíritu Santo, sean limpios, sean fortalecidos, que haya sanidad en todo tipo de cáncer gástricos, cáncer al pulmón, al útero, cáncer intestinal y cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, que la polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna sean sanadas y hechas nuevas, que todo dolor vago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca, que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca, que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales fuera, que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que está débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez, que toda parte que está paralizada sea liberada y los paralíticos, tuidos y cojos caminen y salten, que los que tienen la vista nublada y oscura se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiezan a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y es perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revela los nervios y las células muertas, que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Cristo al enemigo y diablo de Satanás y toda potestad del aire fuera y que todas sus huestes también se vayan fuera a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritu de división, fuera, que toda cadena de injusticia se rompa y se libre, que toda oscuridad sea echada fuera, que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus, sus cuerpos, dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti, fortalecerlos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor, a sus oraciones, aumentarles la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas de Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Y a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar, lo he conocido a Dios, Él me ha respondido, he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora alabemos juntos el himno número 364 mientras ofrezcamos a Dios. Tú
Pasos inciertos hoy. El sol se va. Mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud. Ferviente cantaré. Y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré. Creyendo en ti. En que yo habitaré. Mi voz alabará. Tu dulce nombre allí. Y mi alma gozará. Cerca de ti. Día feliz veré, creyendo en ti. En que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí. Y mi alma gozará cerca de ti. Tenemos avisos. La noticia Manmin número 776 se ha publicado en coreano. En la primera plana se presenta la noticia de la vigilia especial de Daniel de 2 veces consecutivas que comenzarán el 20 de febrero y la de la Escuela Teológica de la Santidad Unida. En la segunda se publica la palabra de vida titulada Acuérdate del día del reposo para santificarlo, la tercera entrega. En la tercera, el artículo especial sobre el clave para recibir la respuesta más pronta de Dios, que es omnipotente y omnisciente y lleno de amor y misericordia. Y en la última hoja, los testimonios de la diaconisa Kim Eun-hee, que recibió la sanidad divina de la bronquitis crónica y el miomía de útero a través de la vigilia especial de Daniel de 2 veces consecutivas del año pasado. Y el testimonio del hermano Reserma de la iglesia Manmin en Congo. Él recibió la unidad
la sanidad divina del hinchazón linfático a través de la oración con el pañuelo poderoso sobre el cual el pastor principal había orado. Para la ofrenda, la pastora Migyong Lee va a orar. Dios Padre, aquí están tus diezmos y nuestra ofrenda de acción de gracia, de ayuda para el templo, el trabajo misionero, ofrenda para el canal GCN. Por favor, Padre, acéptalos con agrado y pon tus manos sobre ellas para que así una medida buena, remecida, apretada y rebosando sea derramada sobre nuestro regazo. Por favor, responde a nuestras oraciones, peticiones y deseos de nuestro corazón y bendícenos abundantemente para que nuestros diezmos, las razones para estar agradecidos aumenten. Gracias. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy también hay nuevos registrados. Cuando llamo sus nombres, por favor, levántense. Entonces, pastora Migyong Lee va a orar por ustedes. Amado Padre, hoy día este precioso hijo ha decidido formar parte de tu iglesia. Por favor, te ruego que lo selle como miembro de la iglesia Manmin y que su alma sea prosperada y que todo les vaya bien en su vida y que tenga salud física y espiritual. Por favor, haz que pueda estar firme en la roca de la fe y que reciba la fortaleza, la gracia, la llenura del Espíritu Santo para vencer toda tentación en este mundo. Gracias. He orado en el nombre del Señor. Amén. Bienvenidos en el nombre del Señor. Después de descansar por 30 minutos, va a empezar la segunda sesión de la vigilia con la evangelista Simpur. Terminemos ese servicio con la oración del Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdonamos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.